equipo para servirle a Dios. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Acuérdense que nosotros terminamos ya el primer libro de Un nuevo estilo de vida, donde vimos arrepentimiento, perdón, comunión íntima con Dios, cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo inquirir y cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros vimos estos temas? Primero, porque es necesario prepararnos para entrar ahora en estos otros temas que son de liberación y sanidad. Nosotros vamos a aplicar lo que aprendimos en todos los talleres pasados, ¿amén? Y es importante que nosotros hayamos asistido a los talleres de un nuevo estilo de vida, de perdón, arrepentimiento y todo lo que le nombré, o si no, que hayamos leído el libro, porque si nosotros no tenemos esta base, nosotros no podemos ser libres de lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? Otro punto importante para nosotros poder asimilar lo que vamos a ver ahora y de lo que vamos a ser libres y vamos a ser sanos es tener conciencia y vivir con el principio de autoridad, estar sujetos bajo autoridad, que no haya rebelión en nuestras vidas, ¿verdad? Y esto nosotros lo podemos adquirir, podemos instruirnos con el libro de Watchman Nee, que se llama Autoridad Espiritual. De tal manera que si nosotros no hemos aprendido lo que es sujeción y no hemos aprendido lo que es perdón y arrepentimiento y tener comunión íntima con Dios, no podemos ser libres de este tema. ¿Ok? Pero como la mayoría hemos asistido y los que no asisten lo pueden ver por internet, entonces vamos a confiar que vamos a aprender. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama ¿por qué el cristiano no recibe las bendiciones? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos muchas veces cuando estamos recién convertidos y aún cuando tenemos mucho tiempo. ¿Por qué no recibimos las bendiciones? Vamos a ver una lámina, la lámina 25, que Jackie nos va a poner aquí. La 25, ¿ok? Ajá, vamos a ver si se ve. ¿Se verá? ¿Sí? ¿Salió? Sí, ya. Ok. Entonces, esta lámina, fíjense si la ven allí, esta lámina representa un cristiano. Allá en la primera que está es un cristiano. Fíjense que hay un triangulito que representa el mundo y un círculo que representa, el triangulito representa la vida en Dios y el círculo representa el reino de las tinieblas. Esto es un cristiano, ¿verdad? Que está unido, así se ve mejor, que está desunido, o sea, ha sido libre de toda atadura. Fíjense, aquí la primera figura, aquí está el cristiano desunido de Dios y unido a las tinieblas cuando no conoce a Cristo. ¿Ok? Así es como nos ilustra la lámina. Después, el cristiano conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, está unido a Dios porque aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también está unido y atado al reino de las tinieblas porque no se ha desligado, bien sea porque no es nuevo creyente o simplemente no ha tenido esta instrucción. Entonces, ¿qué le pasa a un cristiano que no se ha desligado del mundo de las tinieblas? No ha roto pactos, no ha quebrantado la fe que tenía en las tinieblas. Hay confusión en su vida. Y entonces por eso ustedes ven esos arabescos allí, porque eso hay confusión, no hay dirección del Espíritu Santo. Una vez que el cristiano empieza a ser instruido, a conocer lo que es perdón, arrepentimiento, comunión íntima con Dios, estar bajo sujeción y asistiendo a todo el discipulado que en la iglesia se les da, entonces se desliga de la potestad de las tinieblas y queda solamente unido a Dios, y ahí sí puede conocer la voluntad de Dios. Amén.
Y esto sucede a lo largo de nuestra vida cristiana. Nosotros empezamos ahorita, pero a lo largo de nuestra vida el Espíritu Santo nos va a ir mostrando cosas de atadura cuando nosotros no éramos cristianos. Amén. Ok. Entonces, todo cristiano, cuando conoce al Señor Jesucristo, desea que su vida cambie en todos los aspectos y desea recibir las bendiciones que Cristo nos da en su palabra para nosotros. Y muchas veces la gente lucha porque viene a los caminos del Señor buscando los panes y los peces, buscando las bendiciones. Y cuando las bendiciones no se le dan, entonces se va. Pero no se da cuenta que debe discipularse, que debemos entrar al reino de Dios por Jesucristo, por amor a Jesús. Por eso hoy en día se está hablando mucho de predicar. O sea, estamos viendo que los evangelistas están predicando a Jesús, no están predicando una religión, no están predicando ven a la iglesia, sino que vengan a Jesús. Porque cuando nosotros venimos a Jesús, entonces las cosas cambian, porque tenemos una relación personal. Cuando solo venimos a la iglesia, entonces no hay relación personal y por lo tanto no hay cambio. Nosotros venimos de un mundo contaminado por el pecado del ocultismo y la brujería, ¿ok? De lo cual nosotros debemos desligarnos de todas estas prácticas, aunque nos parezcan inofensivas, porque muchas veces dicen, bueno, pero yo no hice mayor cosa, simplemente creí en un santo y yo prendía una vela o una vez me leí las cartas. Y muchas veces eso no, pero después yo no practiqué más eso, nos parece inofensivo, pero espiritualmente dejan atadura y le dan al enemigo derechos legales. A veces decimos, no chico, pero yo fue por curiosidad, igualmente quedaste atado. Entonces debes trabajar y procesar eso, porque va a atar tu finanza, va a atar tu familia, va a atar tu crecimiento espiritual, incluso hasta la salud. Depende de lo que estés buscando en el enemigo, porque él no pide permiso. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿por qué debemos nosotros desligarnos? Porque cada práctica ritual que nosotros hicimos o que hicieron nuestros padres o nuestros ancestros, ahí comprometimos nuestra fe. ¿Por qué ustedes creen que a veces nos cuesta creer y nos cuesta tener fe? Porque la fe está comprometida con esas prácticas de brujería y de ocultismo, con las tinieblas. A lo mejor no fuiste a ninguna práctica, pero leíste un horóscopo. Entonces tu fe está comprometida, por lo cual debes arrepentirte y desligarte. ¿Cómo vamos a ser libres? A través de todo lo que vimos en todos los talleres anteriores, a través del perdón, del arrepentimiento, de la comunión íntima con Dios, de leer la palabra, de ayunar, de conocer la voluntad de Dios. Entonces de esa manera vamos a ser libres. Ya nosotros hemos visto que es sencillo, ¿ok? Que es sencillo, ser libre es sencillo, no es complicado como muchas veces lo muestran. Simplemente no es fácil. Cuando yo estudiaba el tema, me vino a la mente que, porque yo escuché personas que dicen, bueno, el evangelio no es fácil. Entonces yo decía, pero ¿por qué dicen así? Entonces me fui al diccionario a buscar la palabra fácil, porque yo dije, porque a mí me parece fácil, ¿no? Entonces en el diccionario dice que fácil es que no te da trabajo. O sea, cuando una cosa es fácil, no te da trabajo. Entonces, por eso el evangelio no es fácil. No es fácil porque sí da trabajo. Pues ¿saben cuál es el trabajo? Que nosotros tenemos que poner interés, nosotros tenemos que buscar de Dios, tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo. Sí es verdad que Jesucristo lo pagó todo en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que poner nuestro lado. Entonces, no es fácil, pero es sencillo. ¿Y saben por qué es sencillo? Porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo y Él nos lleva a toda verdad y nos guía
a todo propósito que Él tenga y nos enseña todas las cosas que nosotros podemos entender. Entonces, cuando ustedes le digan que el Evangelio no es fácil, es porque esa persona no quiere trabajar, no tiene un compromiso con el Señor. ¿Ok? Entonces, el Evangelio es sencillo. Y Jesús dijo que su yugo era fácil. Si estamos alineados con su yugo, entonces es fácil, porque Él vamos a la par de Él. Acuérdense que el yugo era ese yunque que le ponían, ese yunque no era como un palo que le ponían a los bueyes para que caminaran. ¿Perdón? Ajá, para que caminaran alineados y nadie se fuera ni adelante ni atrás. Entonces, cuando tenemos ese yugo, entonces es fácil, porque el Señor, a través del Espíritu Santo, nos va a ayudar a salir adelante, a ser libres y a ser sanos. Entonces, ¿estamos de acuerdo que es sencillo y que con el Espíritu Santo es fácil? Amén, así es. Ok. Entonces, en este estudio de la palabra, vamos a instruirnos de lo que debemos hacer cuando nosotros venimos contaminados del mundo, de la brujería, del ocultismo, y nosotros vamos a ser libres de todas estas prácticas. Fíjense que la Biblia empieza donde el hombre se separa de Dios por la desobediencia y pone su fe en el enemigo y le cree. ¿Okay? La Biblia empieza allí con Génesis, con el pecado de Adán y Eva. ¿Y por qué Eva fracasó? ¿Por qué? Porque le creyó al enemigo. ¿Okay? Entonces nosotros también venimos del mundo contaminados porque le hemos creído al enemigo. Por lo tanto, nosotros tenemos que trasladar nuestra fe de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Vamos a ver las láminas 6. ¿Okay? Vamos a trasladar nuestra fe de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es sencillo y fácil, porque tenemos al Espíritu Santo y hemos aprendido. Cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios y nos sujetamos al discipulado, entonces se nos va a hacer sencillo. ¿Ok? Porque tenemos el interés. También vemos en Apocalipsis que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Empieza la Biblia con una falta de fe a Dios y poner la fe en el enemigo, y termina en Apocalipsis que dice que los hechiceros y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Entonces, es tan grave esto que vamos a ver cantidad de citas que nos vamos a instruir para que cuando tengamos que discipular a una persona, pues las marquemos en nuestra Biblia y sepamos lo que Dios dice. También dice en Deuteronomio 18, 10, 12: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Yo siempre me había como preguntado, y una vez me hicieron esa pregunta, que por qué el Señor destruía a los pueblos donde Él les iba a entregar la tierra prometida al pueblo de Israel. Y era porque estos pueblos eran idólatras, hacían sacrificios paganos, y dice la Biblia que esto es abominación a Jehová. Cuando nosotros tenemos otros dioses, eso es abominación. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y como se dijo esta mañana, nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios. Entonces, el Señor dice que abomina todas estas prácticas. Y por eso nosotros lo vamos a estudiar minuciosamente para sacar todas esas prácticas y las consecuencias que dejaron en nuestro corazón esas prácticas.
Porque una de las consecuencias es apatía por las cosas del Señor, incredulidad, falta de fe. Cuando vienen las crisis no las soportamos. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene derechos legales en esta área que con la instrucción, ¿verdad?, se la vamos a quitar, porque la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si nosotros instruimos minuciosamente sobre este tema, entonces no vamos a tener falta de conocimiento y el Señor nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser libres. Levítico 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Por eso las personas que van detrás de adivinos o que han ido a adivinos, agoreros, se han prostituido tras ellos, Dios los llama prostitución, porque dejan al Dios verdadero por el enemigo, por ir tras el reino de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. Entonces dice que Él pondrá su rostro de ellos, o sea, tendremos una separación de Dios. Muchas veces las personas dicen: pero no, es que Dios no me habla, no oigo a Dios, o tenemos que recurrir. Yo digo, voy a buscar a alguien que ore por mí, porque hay una separación de Dios entre Dios y nosotros, porque no hemos sido libres de estas prácticas. Amén. Entonces seguimos con las citas bíblicas. Este tema tiene muchas citas bíblicas. Levítico 19:31 dice eso: y no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, repite en el texto, ¿no? Entonces dice que no nos volvamos a encantadores y adivinos. Probablemente alguno de ustedes estará diciendo: pero es que estamos en la iglesia y nadie aquí consulta a encantadores ni adivinos. Pero hay personas que todavía no se han desligado de lo que practicaron, ¿verdad? No lo practicamos más y creemos que porque no lo practicamos ya todo está bien. Y no todo está bien, porque tenemos ataduras los cuales no nos dejan crecer, no nos deja prosperar, no nos deja que tengamos una salud óptima ni una vida en abundancia, como dice la palabra. Vamos a ver lo que es la definición de brujería y ocultismo, ¿no? Dice así: es creer en la eficacia en una serie de prácticas y creencias para conseguir sanidad, para conocer el destino, que es lo que la gente busca, para tener prosperidad, para obtener protección, y todo esto es fuera de la palabra de Dios. Entonces eso es la definición que la gente busca, porque nosotros tenemos un corazón, nosotros fuimos creados por Dios para ser seres espirituales, para depender del Dios Todopoderoso. Pero una vez que nosotros no buscamos al Dios verdadero, no buscamos al Padre Celestial a través de Jesucristo, entonces el enemigo nos presenta el otro lado. Entonces nos vamos tras su palabra, tras el engaño que el enemigo dice, buscando la prosperidad, conocer el destino, conocer el futuro, buscar sanidad, etcétera, etcétera, creyendo y engañándose de que eso es de Dios, y eso no es de Dios, pero solo lo creen que es de Dios porque no conocen la palabra. ¿Okay? Por eso nosotros debemos animar a las personas que están en nuestro entorno, que no conocen a Dios, que lean la palabra. Y todas estas citas que le estamos dando, se las podemos dar y se las podemos enseñar. También es depositar, ¿verdad?, la confianza y la fe en el enemigo. Eva lo hizo en el Edén y creyó. Y esto es abominación al Señor. Yo insisto mucho en la fe, porque esa es una de las cosas que queda comprometida con el enemigo, porque al tú ir a un brujo, a un adivino, a un agorero, tú pones tu fe en esas cosas y tu fe queda atrapada. Cuando vienes a los caminos del Señor, te cuesta crecer en la fe. Entonces hay que trabajar con eso. ¿Cómo vamos a trabajar? Como hemos aprendido, a través del perdón,
el arrepentimiento y la comunión íntima con Dios y ayunar sobre todo. ¿Okay? También la superstición es un aliado de la brujería y el paganismo, y este es el resultado de la ignorancia y el miedo. Es una desviación del sentimiento religioso que nos hace creer cosas falsas y temer a cosas que nos pueden, entre comillas, hacer daño, y poner nuestra confianza en otras que nos sirven, que de nada nos sirven, ¿verdad? Entonces eso es superstición. Vamos a ver, cada cultura, cada estado, cada región, cada continente, cada país tiene sus supersticiones, de los cuales cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que dejar esas costumbres. Como le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, de tu tierra y tu parentela, para llevarte a la casa, a la tierra que yo te mostraré. Nosotros también tenemos que salir de eso, ¿ok? Entonces, ejemplos de superstición para darles algunos, pero ustedes conocen más. Creer en el día 13, en el número 13, temor a una herradura, o pensar que una herradura te va a traer buena suerte, que tener una sábila detrás de la puerta te va a librar del mar. Eso es abominación, porque estamos convirtiendo objetos, cosas creadas, en un Dios. Tener pulseras, collares pensando que te van a proteger, eso es superstición, que te van a traer buena suerte. Escapularios, medallas milagrosas, crucifijos, ¿verdad? Pensando que la cruz te va a proteger. Y eso no es así, porque nosotros, cuando nos colgamos un crucifijo, ¿con qué propósito se cuelga un crucifijo? Si es por fe, lo que te va, tú tienes que tener fe en Cristo Jesús, porque la fe no es por vista ni por objetos, ¿ok? Y lo que pasa es que como la gente no buscaba de Dios, o cuando no éramos cristianos, no buscábamos de Dios, entonces creíamos que colgarnos una cruz nos iba a proteger, ¿verdad? Entonces esto es idolatría, porque es un objeto. ¿Y qué es lo que representa una cruz? La cruz es maldición, es un símbolo de muerte, ¿verdad que sí? Y a lo mejor muchos de aquí lo sabemos, pero como estamos grabando, entonces vamos a repetir las cosas, porque hay mucha gente que necesita saber esto. Entonces, es un símbolo de muerte. Si Jesucristo hubiera muerto en este tiempo, la peor muerte en este tiempo hubiera sido un tiro o una silla eléctrica. Entonces tendríamos colgado aquí una pistola o una sillita. Entonces, de tal manera que no tiene ningún sentido que un cristiano se cuelgue un crucifijo, porque es superstición. ¿Ok? Es superstición. El otro día a mí alguien me preguntó, ¿por qué tú no tienes crucifijo y yo veo que otras personas que son cristianas como tú se cuelgan crucifijo? Entonces yo les expliqué, les dije, bueno, muchas veces es por falta de enseñanza, de doctrina, y el cristianismo es como que tú entras al kinder, después vas a la escuela, después vas al bachillerato, después vas a la universidad, y a lo mejor esas personas están en kinder, no han tenido la enseñanza de lo que eso representa. Ya yo la tuve y lo entendí por el Espíritu Santo, y cuando yo me convertí, yo tuve que eliminar todo eso. Apenas yo me convertí, a mí el Espíritu Santo me hizo sentir que saliera de todo eso. Yo tenía crucifijo en el copete de mi cama, y yo lo bajé. Y siempre me acuerdo de algo que comenta el pastor, que él dice que una vez le cayó a martillazo a algo que él tenía, a una imagen que él tenía, porque ahorita nos reímos, ¿verdad? Porque la gente que no ve dice, se volvió loco. Por eso muchas veces dicen que los evangélicos se vuelven locos, porque el mundo no entiende que es que nosotros hemos tenido un encuentro verdadero con Cristo y el Espíritu Santo nos está guiando, y que tenemos que desechar todas esas costumbres, ¿ok? Porque hemos creído por fe y no por vista. Ajá. Fíjense, es todo lo que es superstición, es todo lo que se tiene con fe
para alejar el mal y atraer la buena suerte. Eso es lo que es superstición. Y como dije anteriormente, cada cultura tiene sus costumbres de superstición, de las cuales nosotros tenemos que analizarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos las muestre para desligar nuestra fe y desligarnos de todo eso, ¿okay? Porque el Señor quiere un pueblo apartado, un pueblo santo para Él. Ajá. Fíjense que por esta causa el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un pueblo idólatra y pagano. Todos esos pueblos eran idólatras y paganos. Dios estaba buscando a alguien que le creyera al Dios verdadero, ¿verdad? Y entonces estaban acostumbrados a hacer sacrificios de animales y sacrificios de personas y todo eso. Y el Señor llama a Abraham y Abraham le creyó. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, ¿okay? Y le empieza a dar instrucciones y le dice que no tendrá dioses ajenos delante de él. Y vamos a leer aquí Éxodo 23 al 6, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás. Nosotros debemos analizar. Sí, una vez yo dando este estudio, lo estaba dando, y entonces cuando leo el texto, por eso es importante leer la palabra. Tengan en mano la Biblia, porque ahora vamos a leer, vamos a ver si nos da tiempo, para que vayamos leyendo los textos juntos, porque la palabra nos va a hablar al corazón. Una vez yo estaba leyendo y cuando dije no te inclinarás a ellos ni las honrarás, me acordé que yo en la religión popular me arrodillaba delante de esas estatuas, delante de todos esos muñecos. Entonces yo tuve que arrepentirme de haberme inclinado y honrado a cada una de esas estatuas a las cuales yo me inclinaba y me arrodillaba. Entonces, de esta manera, el Espíritu Santo va a ir limpiando nuestra vida de todo ese pecado que es abominación al Señor. Sigo leyendo el texto de Éxodo 20, del 3 al 6, dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que aman y guardan mis mandamientos. Por eso es que es importante, ¿verdad?, el discipulado, porque nosotros entendamos que hay maldición en la vida de cada persona que practicó estas cosas y no se desliga. Ahí está. Ahí podemos nosotros entender por qué nos suceden muchas cosas, y muchas veces es por esto, porque eso es abominación al Señor. El Señor pone su rostro en contra de nosotros y estorba las bendiciones que Dios nos quiere dar, ¿okay? Entonces es importante el discipulado para desligarnos y romper toda atadura con la potestad de las tinieblas. Todo lo que no incluye la deidad absoluta de Jesucristo y su palabra es falsa doctrina. Nos vamos a encontrar con sectas que dicen: sí, yo creo en Jesucristo. Personas que dicen: sí, yo creo en Jesucristo. Lee su palabra, la obedece. No, la Biblia no la puedo leer porque me aburre, me fastidia. Entonces no está en los caminos del Señor. Porque cuando nosotros creemos en Jesucristo, tenemos que obedecer su palabra, de leer su palabra y querernos discipular y querer conocerlo. Como dice la palabra, que Jesucristo oraba en la oración intercesora: que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es nuestra meta, conocer a Jesucristo y conocer al Padre Celestial. Tenemos aquí Juan 14:6, que dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo sabemos de memoria, pero debemos internalizarlo en nuestro corazón. Si Jesús es el camino, si Jesús es la verdad, si Jesús es mi vida y Jesús es la vida, entonces yo debo desligarme de todos los dioses falsos a los cuales yo me incliné, yo le honré y yo le serví. ¿Okay? Y más adelante vamos a ir viendo, va a ver que esto se va a poner
interesante, porque podemos pensar, ay no, ya yo salí de todo eso, pero vamos a ver que hay muchas cosas todavía. ¿A qué hemos sido nosotros llamados? Dice Primera de Pedro 2:9 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros no hemos desechado las tinieblas de nuestro corazón, entonces se nos hace difícil anunciar las virtudes de Jesucristo. Se nos hace difícil predicar el Evangelio. Se nos hace difícil hablarle a otra persona con denuedo. Pruébese. ¿Está usted predicando el Evangelio con denuedo? ¿Está usted hablando de Jesucristo con libertad? Diciéndole quién es Cristo y lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, que Cristo le ama y que Cristo quiere tener una relación personal e íntima con Él. Si usted todavía no se ha atrevido a hacer esto, entonces hay ataduras que nos impiden llevar el Evangelio, que nos impiden que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo me haya llamado a mí de las tinieblas a la luz y yo estoy disfrutando las bendiciones de Jesús y los demás que se los come el tigre? ¿Verdad que no? No es justo. Entonces debemos hablar y debemos analizar nuestro corazón si lo hacemos con libertad, si estamos interesados en que las personas vengan a los pies de Cristo o si estamos pendientes de otras cosas y eso lo tenemos como, bueno, esos son para los evangelistas. No, eso es para todo el que se convierte a Jesucristo, tiene un llamado para predicar el Evangelio y predicarlo con libertad. A lo largo de este estudio nosotros vamos a ver cómo el enemigo tiene derechos legales en nuestra vida, que los utiliza constantemente para que nosotros no alcancemos las bendiciones que el Señor ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Fíjense que una vez yo leí un relato en un libro, que es un texto pequeñito que aparece en la Biblia, solo aparece una sola vez ese texto, pero alguien hizo un libro que se llama La oración de Jabes, no sé si algún día lo han leído, ¿no? Entonces, yo leí un relato que aparece allí, donde él dice que una vez llegó alguien al cielo, porque llegó, pues ya le tocó partir de esta tierra y llegó al cielo, y entonces le empezaron a mostrar todas las calles de oro, las mansiones. Un ángel empezó a mostrar todo lo que había en el cielo, pero en un sitio había un edificio muy grande, muy cerrado, con una sola puerta, y él le llamó la atención ese edificio y le dice, ¿y qué hay allí? Y el ángel como que no quería, les repito, es un relato del libro, ¿no? Él no quería llevarlo, ¿no? Pero ¿para qué quieres ir ahí? No, yo quiero ver lo que hay ahí. El ángel lo lleva. Y entonces cuando entra era como un gran almacén donde había muchas cajas de regalos. Y entonces le dice el ángel, él le pregunta, ¿y esas cajas? Esos son regalos, esos son las bendiciones de cada uno de los hijos de Dios que están allí, ¿verdad? Entonces, si las pidieron y no las recibieron, o si las pidieron, si no las pidieron y si las pidieron y no las recibieron. Entonces él va y busca en sus anaqueles su nombre y consigue su caja y dice que se escucha el mismo suspiro siempre. ¿Por qué? Porque él dice, ahí estaban todas las bendiciones que él había pedido, pero que no las había recibido. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para que todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros las recibamos aquí y las disfrutemos aquí, como dice la palabra, que vamos a vivir con vida y vida en abundancia. ¿Qué nos impide recibir las bendiciones? ¿Ok? Primero, no tener una vivencia del principio de autoridad. Nosotros tenemos que vivir pegaditos del Señor, obedeciendo al Señor, para nosotros estar sujetos bajo autoridad, porque esto nos impide recibir las bendiciones. Y dice también que otra cosa que nos impide recibir las bendiciones es la desobediencia a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros oímos mensajes, estudios,
personas que nos aconsejan, que nos hablan, que nos dicen la palabra de Dios y nosotros no le ponemos cuenta, no hacemos caso, tomamos el evangelio como una religión más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, caemos en desobediencia de la palabra de Dios y somos engañados. Dice en 2 de Tesalonicenses que somos, nos toma un poder engañoso. Cuando la persona es desobediente, entonces es engañado por el enemigo. ¿Okay? Entonces por eso es importante obedecer la palabra de Dios, estar pegadito del Señor, del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, porque si no envía un poder engañoso. ¿Y qué es un poder engañoso? Puedes desviarte hacia otras cosas, puedes tener desinterés o simplemente no obedeces la palabra de Dios y el enemigo te va apartando aún cuando vengas a la iglesia todos los domingos. ¿Okay? Entonces la desobediencia a la palabra de Dios nos impide recibir las bendiciones también. ¿Qué otra cosa nos impide recibir las bendiciones? La falta de sanidad. Las heridas que nosotros traemos en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, también nos impide recibir las bendiciones. Posiblemente muchas de esas cajas que estaban en el relato que le hablé, personas que estaban heridas, que no habían sido sanadas y por eso no pudieron recibir sus bendiciones en esta tierra. La falta de perdón a nuestros padres también trae maldición y nos impide recibir las bendiciones. ¿Okay? Otro punto que nos impide recibir las bendiciones es no tener un estilo de vida de perdón y arrepentimiento y comunión íntima con Dios. Por eso este discipulado, esa es la base de que Jesucristo nos dejó en su palabra. Perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios, porque si no, estamos separados de Dios y nos impide recibir las bendiciones. Y lo otro que nos impide también recibir las bendiciones es la práctica de brujería y ocultismo que hicimos cuando nosotros no éramos cristianos, de los cuales no nos hemos desligado, que es el tema que estamos empezando hoy. Fíjense que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él nos saca del mundo de las tinieblas, pero después empieza un proceso, si nosotros se lo permitimos, de sacarnos las tinieblas de nuestro corazón. Muchas veces la gente dice, no, ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, yo no tengo que hacer nada. Eso es falso, porque si no, al morir Cristo en la cruz del Calvario no hubiera más Biblia, ¿verdad que no? No hubiera más nada, y tenemos una cantidad de mandamientos y de palabras que Dios nos dejó. Entonces sí, nosotros tenemos una responsabilidad, porque el Señor no tiene hijos haraganes, Él tiene hijos que quiere que le obedezcan para poderlo bendecir. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado y podemos argumentar, bueno, pero si Dios es Dios, Él nos puede bendecir si queremos. Sí, pero estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado, lo cual tenemos que luchar contra las tinieblas con la comunión íntima con Dios, el arrepentimiento y el perdón. Entonces esto es un proceso a lo largo de toda nuestra vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Al Señor, fíjense que le tomó 3 días, esto es un ejemplo práctico de lo que le estoy diciendo anteriormente, le tomó 3 días sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero se tardó 40 años en sacarle a Egipto del corazón. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que estar diligentes para que el Señor nos limpie, y porque nadie puede decir, ya yo estoy listo. Usted está listo cuando ya parta de esta tierra. Si no, tiene que seguir discipulándose y trabajando y buscando en la comunión íntima con el Señor. Además que es una aventura interesante tener una relación íntima con el Señor y la comunión con el Espíritu Santo. Ningún día es igual, todos los días es algo diferente. Yo cada vez que vengo a la iglesia nunca salgo igual como entré, siempre recibo algo, porque vengo a darle a Dios mi gratitud y vengo a poner mi corazón para que Él lo limpie, para que me instruya con su palabra. Si venimos con esa actitud, entonces siempre va a haber algo nuevo. ¿Ok? Ajá. Muchos creyentes
creyentes no tienen una vida próspera en lo espiritual, en lo material, en lo emocional o en la salud, porque todavía no se han desligado de los pactos de fe que hicieron con las tinieblas y piensan que porque ya no lo practican ya todo está bien, y no es así, no es así. O sea, no lo practicas, pero debes arrepentirte y desligarte de todos esos pactos. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vamos a ver qué es esta vida en abundancia. Dice que esta vida en abundancia, primero dice, aunque valga la redundancia, superabundancia, excesivo, rebosante. Imagínense, Jesucristo vino para que nosotros vivamos una vida rebosante, que tengamos más que suficiente, o sea, que tengamos para dar. Nosotros tenemos que ser el pueblo ungido de Dios para nosotros darle al mundo la bendición que nosotros tenemos, pero esa bendición tiene que verse a través de nosotros, porque lo que pasa es que tenemos muchas veces tantas ataduras de ocultismo que Cristo no se ve en nosotros, ¿verdad? No se ve. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no me creen? ¿Por qué no falta? ¿Ok? Entonces, vida en abundancia es más que suficiente, extraordinario. El Señor nos llamó a tener una vida extraordinaria. ¿Y se está viendo eso en el pueblo de Dios? Muy poco, ¿verdad? Muy poco. Entonces, mucho más de lo necesario. O sea, vamos a tener en abundancia. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer cuando nos dijo: y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchas veces tenemos un corazón sincero para buscar del Señor, para servirle, ¿verdad? Pero nuestra vida no tiene un testimonio idóneo con lo que dice Deuteronomio 28, donde el Señor nos declara las bendiciones que tendremos si guardamos sus mandamientos y no nos apartamos de su palabra. Entonces, a veces somos sinceros, venimos a la iglesia, somos fieles, somos los primeros que llegamos, somos los últimos que nos vamos, pero de ahí no pasa más nada. Entonces, si leemos Deuteronomio, podemos ver que tenemos bendiciones, que es para que seamos seres extraordinarios, como dice, que tengamos vida en vida y vida en abundancia. Vamos a ver aquí, en Mateo 15:13 dice: pero respondiendo él les dijo: y toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. El Señor habla de sanidad y de liberación a lo largo de toda su palabra. No es que ya no hay nada que hacer. Sí, tengo que hacer, porque tengo que limpiar mi vida para tener mis vestiduras de lino fino, para cuando venga el Señor, que viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Cuáles son esas manchas y esas arrugas? Todo el proceso que nosotros tenemos que tener a través de la sanidad. Y en Primera de Juan 3:8 dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Okay? Entonces, cuando venimos al Señor, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos sane y nos liberte. Vamos a ver, fíjense, la importancia de derribar altares, idolatrías, de arrepentirnos de toda hechicería y toda brujería pasada. Puede ser que digas, pero yo no practiqué nada de eso, nací en un hogar cristiano, pero tus dones están definidos, estás sirviendo al Señor, sabes para qué te llamó el Señor. Entonces tenemos que revisar, porque puede ser que tus antepasados practicaron brujería y ocultismo, de lo cual tienes que desligarte. Entonces vemos cuán importante es derribar los altares paganos para que venga la victoria a nuestra vida. Fíjense que en Jueces 6:25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, esto es de Gedeón: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Fíjense, que tu padre tiene. Entonces muchas veces nosotros tenemos que derribar esos altares de lo que hicieron nuestros padres. ¿Cómo lo vamos a derribar? Es sencillo, como le dije al principio, a través del arrepentimiento
el perdón y la comunión íntima con Dios. ¿Están aquí? Sí. Ok. Ese amén me sonó como bajito. Amén, amén. Ok, entonces fíjense, entonces dice, el altar, derribar el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Ok, entonces la imagen, o sea, tenía que derribar y destruir todo. Después que Gedeón obedeció y derribó los altares, el espíritu de Jehová vino sobre él y se le añadieron los que iban a colaborar con él en toda la instrucción que Dios le iba a dar. Entonces, después que Gedeón quitó los altares de su padre, fíjense, de su padre, entonces vino el Espíritu Santo sobre él y el Espíritu de Dios le dio la instrucción de lo que debía hacer. Muchas veces nosotros no tenemos dirección del Espíritu Santo, ni instrucción, ni sabemos para dónde vamos, ni sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos derribado esos altares en nuestro corazón o en nuestros ancestros. Entonces es importante desligarnos de este pecado de brujería, de idolatría, de ocultismo, para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir sin ninguna confusión. Nosotros vimos la primera lámina que mostramos, donde el cristiano que se convierte a Cristo y viene de la 25. Nosotros vimos que el cristiano que está desligado de Dios, perdonado. El cristiano que está desligado de Dios y se convierte a Cristo, entonces viene un mundo como de confusiones, muchas cosas no las entiende. ¿Por qué? Porque está unido a Dios, porque lo recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no se ha desligado del mundo de las tinieblas, y esto trae confusión a la vida del creyente y no deja que el Espíritu Santo los guíe. ¿Ok? Entonces seguimos aquí. Fíjense que en el Antiguo Testamento los buenos gobernantes empezaban su mandato quitando los lugares altos, quitando las imágenes de idolatría. Y estos gobernantes prosperaban. Y tenemos el caso de Ezequías, que en Segunda de Reyes 18, 3, 4 y 7, para que lo estudien mañana, dice así: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había dicho David su padre, o sea, estaba en obediencia. Él quitó los altares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, ¿verdad? Entonces había aquí en Israel una idolatría con esa herramienta que Dios utilizó en el desierto, que era que si han leído ese pasaje, por supuesto que sí, que levantaban las serpientes, y la miraban, eran sanos, cuando envió una plaga de serpientes al desierto, ¿no? Y muchas veces tenemos como idolatría con las herramientas que Dios usa, ¿no? Por ejemplo, yo lo digo porque atendí a una muchacha, y entonces, bueno, ella estaba en su proceso de sanidad, conocía el perdón, el arrepentimiento, ella tenía tanta necesidad de Dios porque venía de padres brujos y todas esas cosas, y ella obedecía todo y trabajaba, aprendió todas las cosas, el perdón, el arrepentimiento, la comunión con Dios, todo lo que se le decía en el libro y lo que yo le instruía, ella lo hacía, pero ella no salía de una confusión y de muchos ataques que el enemigo le hacía. Entonces yo no entendía, entonces orando y yo decía, pero ella es obediente a todo lo que se le dice, pero cuando yo oraba yo la sentía que ella estaba de espaldas al Señor, y entonces yo decía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que ella está de espaldas al Señor? Entonces, ¿qué es lo que ella estaba haciendo? Ella estaba idolatrando la herramienta, la sanidad. ¿Ok? ¿Me están oyendo? Ella estaba idolatrando la sanidad, pero no quería nada con el Señor, pero ella no se daba cuenta. Y yo le dije, mira, el Señor me muestra que tú estás de espalda al Señor. No, ella me lo negaba.
después lo pudo entender, después lo entendió y reconoció eso y fue libre. ¿Por qué? Porque hizo como esta gente en el pueblo de Israel que aún le quemaban incienso a ese instrumento que Dios utilizó para sanar. Recordemos que el Señor es el primero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esta muchacha ella me dijo, ay, entonces ahora sí entiendo lo que tú me decías. Y yo, claro, es que tú estás apegada a las herramientas, pero ¿de dónde venía eso? Porque ella había estado en el mundo en la nueva era, ¿ok? Y entonces la nueva era eran puras herramientas. Entonces simplemente si nosotros no nos instruimos, no buscamos la presencia del Espíritu Santo, lo que hacemos es que traemos las cosas del mundo para el Evangelio, ¿ok? ¿Me expliqué? Sí. Ok. Entonces, pero esta muchacha fue libre y ahora está muy bonita en el Señor, porque entendió, porque es un proceso. Muchas veces como discipulador no nos podemos molestar porque las personas no avancen, porque las personas no crean como yo creo, porque yo tengo 30 años viendo la palabra, procesando, pero las personas que vienen nuevas necesitan pasar por su proceso. Nadie madura con carburo. Yo no sé si ustedes conocen lo que es eso. Carburo es como un polvo que en el campo agarraban los racimos de cambures verdes, los metían en un pipote y le echaban ese polvo y al día siguiente amanecían maduros. Entonces muchas veces nosotros con los discípulos queremos que maduren como con carburo y no puede ser así, es un proceso. A veces tenemos que entender el ABC para poder llegar a la Z. ¿Me estoy explicando? Entonces vamos a tener un poquito de paciencia. Entonces no lo vamos a madurar a juro, ¿no? En Estados Unidos le inyectan a los tomates verdes una sustancia y los tomates ponen rojo. Pero así no es en el Señor. Eso es la ciencia que ha logrado hacer eso, pero así no es en el Señor. Entonces, en el caso de Ezequías, dice que él quitó las imágenes, quebró los lugares altos y hasta la serpiente esta, el ídolo que tenían con esa herramienta, lo quitó. Y dice en el verso 7 que dice, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. A eso nos ha llamado el Señor. Y no me malentienda que no va a haber problemas, porque dice Jesucristo que en este mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Entonces, cuando hay una aflicción y estamos parados en la presencia del Señor, unidos al Espíritu Santo, entonces cuando hay esa aflicción nosotros vamos a salir rápido de esa aflicción porque tenemos comunión con el Señor. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, parece que las cosas se ponen como peor, ¿no? Cuando la persona es nuevo creyente y se le pone la vida como revuelta. Hay ataques familiares, no entendemos. Entonces decimos, bueno, pero si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué pasa todo esto? ¿Verdad? Cuando yo era recién convertida, yo decía, pero si estoy buscando a Dios, entonces las cosas se me echan a perder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No entiendo. Entonces uno entra en una confusión, como lo que vimos en el muñequito, una confusión que uno dice que bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces cuando yo consultaba, en mi caso, ¿no? Cuando yo consultaba a las personas, me decían, bueno, pero si estoy buscando a Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Entonces me decían, cliché, es que el Evangelio es sufrido. Y yo me quedaba, decía, bueno, pues entendía. Entonces, o si no, te decían, a una amiga mía que se convirtió conmigo, le decían, es que usted se ha montado en un ring con Satanás. Y yo, perro. Entonces uno decía, pero ¿qué es esto? Porque son cosas que la gente inventaba en vez de instruir con la palabra, ¿verdad? Entonces, entonces me decían, bueno, busque a Dios, tiene que buscar de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, dicen que busque a Dios, entonces me hacían ver, o sea, lo que me transmitían era que yo estaba mal, que yo no sabía buscar de Dios. Entonces yo no entendía, yo decía, bueno, ¿y cómo será buscar de Dios? Y yo observaba la vida de estas personas y todo, y yo decía, ¿cómo será buscar de Dios? De verdad que yo no entendía,
Hasta que un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿tú lees la Biblia? Sí. Entonces, porque muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer sentir al discípulo, ¿verdad? O al que estamos instruyendo, como que nosotros somos los superpoderosos. Y usted es una hormiga, usted es una cucaracha que tiene la cola descachapada. Y muchas veces no lo decimos así, pero lo transmitimos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque la gente se siente, yo me sentía que no sabía nada, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo me dijo, tú lees la Biblia, tú ayunas, tú oras, tú te estás deslastrando de pecado, tú te arrepientes, pero yo sí, entonces tú estás buscando a Dios, entonces no le hice más caso a eso. Entonces entendí que yo sí estaba buscando de Dios, pero lo que me transmitía esta persona, porque ella hablaba de sus años del Evangelio, era que yo no estaba en nada. Yo no estaba en nada, pero gracias a la comunión con el Espíritu Santo, me demostró que sí estaba en algo. ¿Ok? Lo estaba buscando a él. Vamos a dejarlo hasta aquí. Conectada a tu corazón.